Me llamo Elena, tengo 36 años y vivo en Alcoy, una ciudad tranquila entre montañas, donde las estaciones aún tienen olor, donde el panadero te conoce por tu nombre y donde cada piedra de las calles antiguas guarda una historia. Después de divorciarme hace 3 años, heredé la vieja casa de mi abuela en el centro. Allí monté un pequeño estudio de masajes terapéuticos. No es lujoso, pero es mío. Trabajo con aceites naturales, música suave y velas que dan una luz cálida y serena. El silencio aquí no pesa, acaricia. Mi vida era predecible. Rutinas, clientes fieles, meriendas solitarias y paseos lentos por la plaza. No me quejaba. A veces la tranquilidad es una forma de anestesia. Pero todo cambió un lunes cualquiera. El día que Marcos volvió. Él es hijo de mi prima Cristina. Lo vi por última vez cuando tenía 13 años, y era un chico torpe, con gafas enormes y voz temblorosa. Así que cuando abrió la puerta de mi estudio y entró aquel hombre alto, con la sonrisa segura y los ojos que parecían leerlo todo, no lo reconocí. —¿Tía Elena? —preguntó con una voz profunda, casi divertida. Me quedé helada. —Marcos, ¿eres tú? Asintió, dejando la mochila en el suelo, y me abrazó con fuerza. Su cuerpo estaba firme, templado como piedra al sol. Me costaba creer que aquel adolescente nervioso se había transformado en esto. Estoy haciendo prácticas de fisioterapia en Valencia, me dijo. Pero esta semana vine a verte. A practicar, y a verte. Sonreí, aunque por dentro no entendía del todo por qué mi pecho latía con fuerza. Me sentí torpe, como si alguien hubiera abierto una ventana que llevaba años cerrada. Durante los siguientes días, Marcos venía por las tardes. Yo le enseñaba maniobras, presiones, técnicas de relajación. Él aprendía rápido, con una concentración que me conmovía. Un día me pidió que me recostara en la camilla para que pudiera practicar. Solo espalda y hombros, dijo. Te prometo ser delicado. Acepté, pensando que sería algo técnico. Pero cuando sus manos tocaron mi piel, algo se quebró dentro de mí. No era solo un masaje. Era como si alguien me viera por primera vez en mucho tiempo. Sus dedos no temblaban. Iban despacio, atentos, casi con devoción. El aire se volvió espeso, como si las paredes respiraran con nosotros. ¿Estás bien? Susurró. Asentí, incapaz de abrir los ojos. Sentía un nudo en el pecho que no sabía de dónde venía. Entonces dijo algo que me atravesó. Tía, ¿alguna vez te has permitido volver a empezar? No supe qué responder. Ni siquiera sabía si me hablaba como sobrino, como alumno o como hombre. Lo miré de reojo. En sus ojos no había burla ni confusión. Solo verdad. Y una ternura feroz. Esa noche, al cerrar el estudio, no pude dejar de pensar en él. En cómo me miraba, en cómo me hablaba. No como a una mujer mayor o a una figura de la familia, sino como alguien posible. Me senté en la cama y encendí una vela. Recordé la voz de mi abuela. El amor no siempre toca la puerta de la forma correcta. A veces entra por la ventana sin avisar. Me dormí con esa frase flotando entre los sueños. Y por primera vez en años, soñé con alguien. Al día siguiente, mientras preparaba infusiones, noté que Marcos ya me esperaba en la puerta. Llevaba una caja con bollos, café y su sonrisa de siempre. Hoy te toca relajarte a ti, me dijo, guiñando un ojo. Y sin quererlo, esa rutina que antes me parecía suficiente, empezó a parecerme insuficiente sin él. Después de aquella confesión en la ladera, no supe cómo volver a la normalidad. Marcos no volvió al estudio al día siguiente. Ni al otro. Su ausencia se sentía en cada rincón, como si el aire mismo se negara a fluir igual. Intenté convencerme de que era mejor así, que lo que dijo era una locura momentánea, un impulso joven confundido con ternura. Pero mentirme ya no funcionaba. Cada vez que me sentaba en la camilla,
Cada vez que cerraba una botella de aceite o acomodaba las toallas, lo recordaba. Sus manos, sus ojos, su voz diciendo que estaba enamorado de mí. 3 días después, apareció en la puerta sin avisar. No tocó el timbre, solo entró, como si nunca se hubiera ido. Llevaba una mochila al hombro y una mirada distinta, más contenida, más seria. He venido a recoger mis cosas, dijo, sin rodeos. Marcos, es lo mejor, ¿no? Que cada uno siga su camino. Me quedé en silencio. El corazón me palpitaba tan fuerte que sentía que todo mi cuerpo latía con él. No podía dejar que se fuera así. ¿Por qué ahora? Pregunté. Porque no quiero hacerte daño, ni poner en riesgo nada que tú no estés dispuesta a defender. Sus palabras eran tan maduras, tan llenas de respeto, que dolían más que cualquier reproche. Me acerqué a él. No lo toqué, pero estuve cerca. No es tan simple para mí, le confesé. No puedo pretender que nada pasó, pero tampoco puedo aceptar que todo cambió de un día para otro. ¿Y qué cambió entonces? Yo. Lo dije y fue como romper un vidrio por dentro. Admitirlo era dejar de protegerme. Y me asustaba. Esa noche, salí a caminar sola. Bajé por la calle empedrada que da al río, donde el agua canta y nadie escucha. Pensé en todo lo que había vivido con Marcos en tan pocos días, las risas, los silencios, las miradas largas y los roces que hablaban más que 1000 frases. Pensé también en Álvaro, en cómo me había besado la noche anterior. Sí, pasó. Fue rápido, torpe, más por costumbre que por deseo. Y aunque me repitiera que era lo lógico, lo socialmente aceptado, no sentí nada. Ni un escalofrío. Ni una mariposa. Al volver a casa, tenía un mensaje nuevo. Era de Álvaro. Nos vemos mañana. Tengo ganas de repetir la cena. Y justo debajo, otro mensaje. De Marcos. Gracias por no hacerme sentir un error. Me derrumbé en el sofá. Cerré los ojos. ¿Qué estaba haciendo? Me encontraba en medio de un cruce emocional para el que nadie me había preparado. Y lo peor es que no quería perder a ninguno. Pero tampoco podía engañar a los dos. Ni a mí. A la mañana siguiente, cancelé todos los turnos del día. Me encerré en el estudio y puse la música más suave que encontré. Me tumbé en la camilla y respiré hondo. Y entonces él llegó. No sé cómo lo supo. No me avisó. Pero allí estaba, con su sudadera gris y esa mirada que ya me conocía más que yo misma. ¿Puedo entrar? Asentí. Se acercó con cuidado, como si temiera romper algo en mí. No vengo a insistir, ni a reclamar. Solo quería despedirme bien. ¿Te vas? Sí. A Valencia. A terminar la formación. Y a darte espacio. No lo pensé. Me levanté y lo abracé. Fue como volver a casa. Su cuerpo encajaba con el mío de forma natural, como si el mundo tuviera más sentido en ese contacto. Yo no quiero que te vayas pensando que esto no significó nada, le dije al oído. Entonces dímelo. Dímelo sin miedo. Lo miré. Le sostuve la mirada. Y por fin me atreví. Me importas, Marcos. Me asustas. Me haces sentir cosas que había enterrado. Pero me importas. Y no sé qué hacer con eso. Él sonrió. No una sonrisa grande, sino de esas pequeñas que nacen de la calma. Entonces haz lo que harías si no tuvieras miedo. Y sin más, acercó su frente a la mía. No me besó. No rompió ninguna regla. Pero ese gesto, esa intimidad, fue más poderosa que cualquier beso. Nos quedamos así, respirando el mismo aire. Unidos por algo que aún no tenía nombre, pero que los dos sabíamos que era real. Esa noche, al cerrar el estudio, encontré una nota en la camilla. Marcos la había dejado ahí, escrita con su letra desordenada. El amor no entiende de edades, ni de parentescos lejanos. Solo quiere que alguien se atreva. Yo ya lo hice. Ahora es tu turno. Y supe que no podía dejarlo ir. Pero ya era tarde.
El tren salía esa misma noche. Corrí. Bajé las calles como una loca, esquivando coches, con el corazón en la garganta. Llegué a la estación justo cuando el tren comenzaba a moverse. Lo vi por la ventanilla. Él me vio también. Nos quedamos mirándonos segundos eternos. Y justo cuando pensé que no había vuelta atrás, el tren no se detuvo. Durante una semana entera, Valencia me pareció más lejana que la luna. Marcos no volvió a escribir. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Yo lo había dejado marchar sin una promesa, sin una espera por mí, sin siquiera un te necesito. El estudio se sentía vacío sin su risa, sin su torpeza adorable al ordenar las cremas, sin su voz preguntándome por la música que ponía. Álvaro seguía ahí, presente como una constante amable pero ajena. Salimos a cenar una vez más. Me regaló una pulsera bonita, de esas que parecen significar algo. Pero cuando me rozó la mano, no sentí nada. Yo ya no era la misma. Y fingir que sí era injusto. Para él. Para mí. Una tarde, mientras cerraba el consultorio, sonó mi móvil. Era un número desconocido. Dudé en contestar. Pero lo hice. ¿Elena? Sí. Soy Clara, la madre de Marcos. Se me paralizó la respiración. ¿Por qué me llamaba ella? No te preocupes, dijo rápidamente, percibiendo mi tensión. No pasa nada malo. Solo quería darte algo. Marcos me pidió que te lo entregara si no volvía antes del viernes. ¿No volvía? ¿A dónde? A un retiro. Desconectado. Sin móvil, sin nada. Dijo que necesitaba ordenarse por dentro. Mi corazón dio un vuelco. Tan lejos había llegado todo esto. ¿Era mi silencio lo que lo había empujado a desaparecer? ¿Puedo pasarte a dejar la carta? Asentí. Esa misma noche, Clara vino a casa y me entregó un sobre azul, doblado con sumo cuidado. Me dio un abrazo suave, de esos que no invaden pero dicen mucho, y se fue sin hacer preguntas. Tardé horas en abrirlo. Tenía miedo de lo que iba a encontrar. Pero lo hice, finalmente. Asterisco Elena, si estás leyendo esto, es porque no fui lo suficientemente valiente como para quedarme esperándote. Tal vez fue egoísta. O tal vez fue amor. No lo sé. Solo sé que tenía que dejarte espacio para que sintieras lo que sea que necesitabas sentir. Te escribo para decirte que no quiero que me recuerdes como un error, ni como una confusión. Quiero que me recuerdes como alguien que, por un momento, te vio de verdad. Me enamoré de ti sin pedir permiso. Y si alguna vez decides buscarme, sabrás dónde encontrarme. Siempre estaré en ese lugar donde dejamos la última mirada, entre la duda y la esperanza. Asterisco. Lloré. No como en las películas. No con gritos ni desesperación. Lloré en silencio. Sentada en el suelo de mi salón, con el sobre en las manos y el alma hecha un nudo. Esa noche no dormí. Al amanecer, tomé una decisión. Llamé a Clara. ¿Dónde está ese lugar? ¿Qué lugar? Donde Marcos fue a encontrarse consigo mismo. Ella sonrió al otro lado de la línea. Me dio una dirección. Era un pequeño pueblo en la sierra, con un centro de meditación donde el silencio es parte de la terapia. Hice la maleta. Llevé lo justo. Y fui. Cuando llegué, el aire olía a pino y humedad. Las montañas parecían susurrar secretos antiguos. En la entrada del centro, una mujer amable me recibió. ¿Vienes a ver a Marcos? Asentí. Está en el jardín trasero. Pero te advierto, aquí no se habla. Él está en un voto de silencio. Entiendo. Caminé hasta el jardín. Y allí estaba él, sentado bajo un olivo, con los ojos cerrados y las manos apoyadas sobre las rodillas. Me acerqué despacio. Me senté a su lado. Él no abrió los ojos. Pero sabía que era yo. Lo sentí. Lo supo. Nos quedamos así por minutos eternos. En silencio. Y por primera vez entendí que no hacen falta palabras cuando dos corazones se reconocen. Saqué de mi bolso una pequeña libreta.
Escribí en una hoja. He venido porque no quiero seguir huyendo. Porque te elijo. Porque el miedo no me puede ganar. Se la pasé. Marcos la leyó. Cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Entonces, con un gesto lento, rompió su voto. Me susurró. Te he esperado cada día. Y nos abrazamos. No fue un abrazo cualquiera. Fue el abrazo que une lo roto, que reconstruye lo dañado. El que dice sí sin palabras. Pasamos 2 días allí. Caminamos entre los árboles, sin prisas. Hablamos poco. Pero cada gesto, cada mirada, era una promesa. Al volver a casa, ya no éramos los mismos. Marcos decidió no regresar al estudio. Quería encontrar su propio camino, sin depender de mí. Y yo lo acepté. Porque el amor verdadero no se aferra. Acompaña. Sostiene. Respeta. Nos vimos menos, pero con más sentido. Cada encuentro era real, profundo, libre. Hasta que una noche, al cerrar el consultorio, recibí un mensaje. Me han ofrecido un puesto en el norte. Un nuevo comienzo. Pero hay algo que quiero hacer antes de tomar una decisión. Nos vemos mañana en la ladera. Volví a aquel lugar. Al punto exacto donde empezó todo. Marcos estaba allí, con la misma mochila al hombro. Pero esta vez, con una caja pequeña en la mano. Se arrodilló. No sé si es demasiado pronto, o si estoy loco. Pero quiero intentarlo. Contigo. Donde sea. Como sea. Y abrió la caja. No había un anillo. Había una llave. Es la llave de la casa donde quiero que empecemos algo nuevo. Si tú también quieres. Me quedé sin palabras. Pero mis ojos hablaron por mí. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.